Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. En vivo. Bueno, volvemos hoy, retomamos la conversación con Néstor sobre todos estos temas tan impresionantes. Él nos hace una panorámica de la situación ambiental, la crisis ambiental en el departamento del Quindío, de verdad que dramático, triste. Como dice uno tema ahorita que vamos a tratar sobre los aguacates y como dice Gustavo Álvarez Gardiazabal en su crónica, la peste del aguacate, Néstor. ¿Qué pasa fuera de los municipios cordilleranos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el corregimiento de La Virginia, en el municipio de Calarcá? Sí, cuando nosotros decimos que el Quindío es un territorio en crisis ambiental, estamos diciendo que aquí ya no hay más espacio ni más recursos para la ambición capitalista. Aquí ya no cabe más. Y eso se refleja en el hecho de que, ustedes se han dado cuenta, muchos jóvenes hoy no quieren tener hijos. Y no quieren tener hijos porque saben que su futuro no va a ser mejor. Saben. Nosotros, cuando yo estaba joven, estábamos convencidos de que el futuro iba a ser mejor. La ciencia y la democracia iban a resolver todos los problemas. Llegamos al 2000, que era el límite del futuro para nosotros, y qué decepción tan tesa. Y hoy los jóvenes saben que su futuro no va a ser mejor aquí, que no puede ser mejor, que cada día va a ser más congestionado, va a haber menos recursos, va a estar más contaminado, que van a tener más problemas con el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora lo que dices acerca de estos afanes económicos aquí, pues mire, hay algo que no ha querido entender alguna gente, y es que es imposible el crecimiento económico sin límite en un mundo que tiene recursos limitados. Y eso lo sabemos desde hace más de 50 años, desde el 72, por ejemplo, cuando el informe Meadows, que decía que hablaba de los límites del crecimiento, cuando se empezaba a hablar de lo que estamos hoy. Y hemos llegado a una situación de crisis civilizatoria en el mundo, que es lo que más está preocupando a la gente hoy en el mundo, es precisamente por eso, por creer que se puede crecer económicamente ad infinitum en un mundo que tiene recursos naturales limitados y recursos también sociales limitados. La falta de planificación, estudios, como en el caso de los aguacates para el departamento específicamente, sí, hablando del Quindío, ahora, el recurso como tal, lo que es agua, y el pensar que económicamente no fue viable al darse en cuenta que después de determinado tiempo hay que hacer una resiembra de un 30%, donde hay que invertir mucho más. ¿Cómo hacer caer en cuenta a estas empresas y al gobierno departamental, Cámara de Comercio, que se den cuenta que no es factible y no es viable esas actividades más en nuestro departamento? Claro, a nosotros nos gobiernan una cantidad de gente que no son ni los mejores, ni los más capaces, ni los más idóneos para hacer eso. La política, que hoy ha devenido en politiquería, se ha convertido en el modus vivendi de alguna gente. Ya no es el afán del servicio público. Entonces, gente que pues lo único que les interesa es aprovechar su cuarto de hora para promoverse social y políticamente, para hacer sus negocios, etc. El Estado ha sido cooptado por mafias económicas, politiqueras y criminales incluso. Eso se puede demostrar aquí. Entonces ya hay un problema muy grave ahí, y eso es parte de la crisis ambiental. Y entonces creen, por ejemplo, que lo que hay que hacer es traer el desarrollo y generar puestos de empleo, o sí, empleos. Ahora, desarrollo, ¿qué es esa vaina? Que es una pregunta que siempre le hago yo a la gente. Bueno, ¿qué es desarrollo? Me encuentro con que la mayoría de la gente se queda callada porque no sabe explicar bien qué es desarrollo, y que entre los pocos que se atreven a decir algo, casi todos tienen ideas distintas acerca de qué es eso. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo es que una sociedad utiliza todos sus recursos y toda su capacidad en función de algo que nadie sabe qué es? Eso es sumamente preocupante, porque ustedes lo saben,
Plan Nacional de Desarrollo, Plan Departamental de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo, Plan de Desarrollo de la Universidad. Desarrollo es un paradigma, es una idea general que ordena nuestro pensamiento y nos hace creer que el desarrollo, entendido como crecimiento económico, es la solución a los problemas de educación, de salud, de sentido en la vida, etcétera, etcétera. Y no es así. Eso finalmente nos haya dado o nos ha traído a un mundo donde todas las dimensiones de lo humano se han reducido a la mera dimensión económica, con todas las deformaciones. Hoy se sacrifica la gente en función de la economía, hoy se sacrifica la humanidad y lo mejor de la obra humana en función de la economía. Y todos los valores se han reducido al valor del dinero. Hemos creado un mundo que realmente es una equivocación completa. Es esa situación que tú te refieres al hecho de traer a esta gente aquí, es precisamente expresión de esa estupidez. ¿De dónde se le ocurre a uno que unas personas que vienen de otra parte van a venir aquí a solucionar nuestros problemas? Y los traen, porque van a traer aquí desarrollo y aquí puestos de empleo. No, ellos vienen aquí a saquear nuestros recursos y a explotarnos, que son las dos únicas fuentes de la riqueza humana que se conocen, de la riqueza material, que son los recursos de la naturaleza, que teóricamente son de todos, y es el trabajo de los seres humanos, que es lo único que genera riqueza. Esas dos cosas son las únicas fuentes de la riqueza. Pues ellos vienen a llenar sus bolsillos. Ellos no son sociedades de beneficencia para venir aquí. Ellos vienen a aprovechar la oportunidad que les estamos dando aquí, porque nosotros tenemos algo que mucha gente no sabe: de los mejores suelos del mundo, agua en abundancia, diversidad biológica, una ubicación. Solo les digo un caso. De Colombia muchas veces se dice que es un país tropical. No, para ser más precisos, Colombia es un país ecuatorial. Trópicos son los que están a unos grados al norte y al sur. Ecuatorial. ¿Y qué significa ser un país ecuatorial? Algo que mucha gente no sabe, y es que aquí llega más energía del sol por metro cuadrado que cualquier otra parte del planeta. Por eso la vida aquí es tan diversa. Y la vida, la energía proveniente del sol es básicamente el motor de los fenómenos de la vida, el motor de nuestra vida, el motor de nuestras posibilidades, incluso económicas. Estar ubicados aquí es una ventaja comparativa con cualquier otro país del mundo, porque aquí tenemos lo básico. Tal vez la mayor riqueza que puede tener un pueblo es el suelo, y aquí tenemos unos suelos excepcionales que se han formado a partir precisamente de algo que hablábamos ahora, las cenizas volcánicas provenientes del volcán Machín. Todas las regiones alrededor de los volcanes en todas partes del mundo son las más apetecidas por las características físicas y químicas del suelo que las hace. Tenemos agua en abundancia, porque aquí no nos podemos quejar del problema. Bueno, empezamos a tener problemas del agua, pero es porque hemos estado acabando con esa abundancia, la hemos estado mal manejando. La calidad del agua. Y gozamos de una diversidad biológica sorprendente. Nosotros vivimos en medio de una región biogeográfica del planeta que se conoce como el neotrópico, que es donde se concentra la mayor cantidad de formas de vida diferentes del planeta, que es una zona que viene desde México y va hasta el norte de Argentina, y ahí nosotros estamos exactamente en el medio. Por eso esto es tan sorprendente. Un solo dato: aquí en el Quindío, que es un pedacitico así, el municipio, ya les decía ahora, el municipio más grande del país, creo que les decía ahora, es 35 veces el tamaño del municipio más grande de Colombia, es 35 veces el tamaño de este departamento. Aquí están registradas 564 especies de aves distintas, tantas como en Europa Occidental, tantas como vamos a decir, el Quindío cabe 600 o 1000, cabe como 650 veces allá. Se reporta que un árbol, por decir algo, de aquí para allá, en uno de nuestros bosques, una ceiba aquí para Córdoba, por ejemplo, que tenemos oportunidad de ir muy seguido allí, todas las especies de insectos que habitan ese árbol son todas las que hay en Inglaterra. Sí. En un solo árbol acá en el Quindío. Nosotros vivimos en un mundo maravilloso y somos los únicos que nos damos cuenta, pero esos que vienen de unos países donde no hay agua suficiente, donde el suelo es escaso, en donde están sucediendo unos fenómenos económicos que están empezando a ponerlos en su puesto, pues entonces se vienen para acá a aprovechar. ¿Qué era lo que ibas a decir, Luis? Sí, no, ya terminó. Sí, perdón, ¿no, Néstor?
Ahora que usted hablaba de saqueo y poniendo en referencia lo que ha pasado en Chile con las aguacateras, Semana.com publica esta semana un informe sobre las aguacateras, la presencia que tienen acá en el departamento del Quindío. Y hay un tema en específico, la tierra y el agua en manos de las aguacateras. ¿Cómo ha sido este proceso de estas multinacionales que prácticamente se están llevando el recurso del Quindío, el tema de la tierra, del agua, se lo están llevando para consumo de gente en el extranjero? Sí, el agua es un elemento clave, eso pues ya todo el mundo lo tiene más o menos claro. El problema con estas aguacateras es que se están estableciendo en la parte alta de las cuencas hidrográficas que nos surten de agua. Ya les decía ahora, por ejemplo, en la parte alta del río Quindío, en Cocora, en la margen derecha del río Navarco, que era el último río que nos quedaba limpio aquí en el departamento. ¿Cómo ha cambiado ese paisaje? Sí, por allá había todo Cocora, eso por allá se lo están tomando. En Calarcá, en la parte alta de la cuenca hidrográfica del río Santo Domingo, que es de donde baja el agua que tomamos nosotros. De donde yo crecí, por favor, y los cambios han sido terribles, impresionantes. Precisamente nosotros teníamos 3 caminos distintos por donde nos podíamos ir desde la vereda del túnel hasta la vereda Planadas, que queda en la parte alta del río Santo Domingo. Y los 3 caminos han sido cerrados por esta gente, y cuando uno va a pasar por ahí le salen unos tipos con armas extranjeros a decirte, hermano, por aquí no puede pasar, no puede volver a pasar. Propiedad privada. No, orden del patrón. Prácticamente. Que por lo menos le dijeran a uno propiedad privada. No, le dicen orden del patrón, por aquí no pueden volver a pasar. El patrón son empresas extranjeras, o sea, que extranjeros aquí le están diciendo a uno que uno no puede caminar por su tierra. Eso es indignante. Entonces, el tema es que esos cultivos se establecen allá. Los árboles creciendo, cualquier árbol consume mucha agua en sus procesos biológicos. El tema es que toman el agua del suelo y en los procesos biológicos los árboles también respiran, eso se llama evapotranspiración, bombean esa agua a la atmósfera, o sea que ya es agua que no va a bajar por los ríos, lo que quiere decir que los ríos y las quebradas que surten nuestros acueductos van a bajar con menos agua, que es la que utilizan los árboles allí. Y fuera de eso, bien sabemos, como lo decía ahora, son intensivos en el uso de abonos y de pesticidas. Eso termina en el agua, o sea, nos quitan parte del agua y nos envenenan el resto. Y algo para que lo entiendan más fácil, un aguacate, más o menos entre el 68 y el 72% de una fruta de aguacate es pura agua. Lo que quiere decir que cuando de aquí se llevan 100 toneladas de aguacate para el Super Bowl en los Estados Unidos, se están llevando 70 toneladas de agua. Así de simple. O sea, eso nada más es un indicativo de qué es lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando aquí. Y ahora, tú mencionabas a la Virginia. Néstor, sí, y para continuar con el tema de la Virginia, y ni hablar de las PCH, que también tenemos presencia acá en los municipios cordilleranos. Sí, precisamente es que venimos en una seguidilla de semana tras semana, llevamos como mes y medio. Primero, que una de esas aguacateras había cerrado una vía pública, por favor. Cerraron una vía pública en Pijao. Les hicimos quitar esa puerta. Fue un procedimiento de policía. ¿Y ante esos bloqueos sí no pasa nada? No, fue un procedimiento de policía. Y ellos quitaron las batientes de la puerta y dejaron las columnas. Bueno, tuvimos que otro procedimiento de policía para que fueran y quitaran las columnas. Pues, ¿cómo así que van a cerrar una vía pública? No. Después nos encontramos con que habían hecho una bodega ilegalmente, porque no tenían permiso de planeación ni permiso para hacer movimientos de tierra de la Corporación Autónoma Regional del Quindío o concesionaria de recursos naturales del Quindío. Habían hecho una carretera de 1.4 kilómetros, también sin permisos, que incluso desestabilizó la ladera donde se encontraba la escuela de la vereda. Bueno, y habían hecho un tanque con una capacidad de 400,000 litros de agua, sin permiso, sin haber tramitado siquiera concesión de aguas. Bueno, pero el director de la CRQ dijo que eso no había que satanizarlo. Sí, porque es que así es. Él dice, no, pues eso son actividades legales. Que eso está en ley segunda. Bueno, pero eso es cosa del Ministerio de Ambiente. Pero que es que están matando las abejas. No, pues eso hay que hablarlos con el ICA. Y así, o sea, no tiene nada que hacer. Y dijo eso, lo dijo precisamente en una reunión que tuvimos hace poco en la Virginia, porque los campesinos del corregimiento de la Virginia de Calarcá están escandalizados en este momento porque primero les metieron unas máquinas pesadas, de esas de orugas metálicas, por las huellas que siempre han utilizado para moverse por ahí. Abrieron una carretera sin permiso de nadie, tumbaron unos árboles
en una propiedad ajena de una señora Elena de ahí. Le tumbaron como 21 árboles que en su propiedad. Que pertenece a la red de reservas, tengo entendido. Es una zona bueno, claro, protegida, eso está dentro de la ley segunda. Y es más, las máquinas que estaban trabajando ahí eran las máquinas que supuestamente la CDQ había decomisado en Génova días antes, porque en Génova también sucedió el asunto, y resultaron trabajando Dios allá. mío. Y cuando menos pensaron, ya, las habían sacado. Las sacaron en estos días, ya no están ahí. O sea, esta gente está haciendo lo que les da la gana y aquí no hay autoridad alguna que los controle. Néstor, realmente yo lo escucho y me siento muy impactada por todo lo que usted nos está contando impactante hoy. Y muy triste porque es algo que has dicho durante todo este tiempo que has hablado, y es que no nos damos cuenta realmente de lo afortunados que somos de vivir acá, pero tampoco hacemos nada por proteger este paraíso. ¿Qué podemos hacer ante eso? No, pero si hay gente que lo está haciendo, los campesinos están reaccionando. En el corregimiento de la Virginia, por ejemplo, la gente se organizó y ya pusieron un pasacalle allá donde dice... la Virginia, territorio de biodiversidad en peligro de extinción. Qué bueno. Ya lo pusieron allá, que eso es una declaración de... Pues es una declaración de posición, es una de defensa del territorio, de soberanía sobre el territorio. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar con ese asunto. También denunciaron el hecho de que se están utilizando venenos y que los venenos llegan hasta el caserío del corregimiento. Y cuando tú sientes el olor de un pesticida, ya te está haciendo daño. Una cosa es que tú veas de lejos que están echando allá y pues, tú no sientes nada, pues es posible que te esté llegando, pero eso no te está haciendo daño. Pero cuando tú sientes un pesticida que se está utilizando, lo hueles, te huele a una cosa rara, a químico, lo que sea, ya empezó a hacerte daño porque ya está entrando en tal cantidad en tu organismo que ya puedes esperar, puede ser que no inmediatamente, pero en algún momento las consecuencias de eso. Como ciudadana, nada más, simple ciudadana, en donde yo vivo, por la Tebaida, consumo, me toca es el agua de la que ofrece el comité de cafeteros. Y hace poco bajó con era un barro, obvio, uno no ve los contaminantes así venga clara, pero cuando baja con barro tomé unas fotos que no veía a simple vista, sino las fotos sí develaron una espuma blanca. Yo no sé qué era eso, pero era impresionante. Y hoy en mi ducha sentí un olor raro del agua. Era eso. Y además lechosa, quedó como el agua estaba así, o sea, yo la sentí muy contaminada, la sentí hoy. El agua que ustedes reciben por ahí es agua del comité de cafeteros, como bien lo dijiste. Esa agua se capta en la parte media de la montaña, precisamente donde están estableciendo sus cultivos. Sí. Es la misma denuncia que hicieron los vecinos en la reunión que tuvimos en los vecinos de la Virginia. Es lo mismo, dijeron, el agua está bajando como lechosa, está bajando y hace espuma, eso antes no era así, fuera de eso está bajando turbia. Y la turbiedad tiene que ver con el otro problema. Están abriendo carreteras por donde les da la gana. Estas empresas extranjeras, insisto, traídas aquí por nuestros propios gobernantes, están imponiendo, de hecho, un ordenamiento territorial, aprovechando el hecho de que aquí 11 de 12 municipios no han actualizado sus planes de ordenamiento territorial, no lo han hecho. Y entonces, a veces se pregunta uno, ¿no será esa falta de interés en actualizar los POTS algo que se hace premeditadamente para que esta otra gente esté imponiendo de hecho un ordenamiento territorial? Y resulta que aquí las aguacateras, los constructores y los empresarios turísticos están imponiendo de facto un ordenamiento territorial, por supuesto favorable a sus intereses y en contra de los intereses de la ciudadanía. Néstor, ¿usted cómo ve ambientalmente al departamento del Quindío dentro de 20 años? 20, me decía, a ver, yo no, en una crisis aún más grave que la que tiene actualmente, con problemas de sobrepoblación, con problemas en la polinización de los cultivos. Hay regiones del Colombia incluso donde se ha tenido ya que proceder a la polinización artificial porque no hay polinizadores. Vamos a tener un departamento menos atractivo para el turismo, menos amable para la vida,
dañino incluso para la salud, allá vamos. Porque es que nosotros estamos haciendo estas denuncias desde hace 4 años y no hay el más mínimo síntoma de que alguien esté pensando en que hay que detener ese proceso de destrucción. Ya somos el departamento al que le queda menos de su mundo natural. Eso es grave, eso es grave. Y hablando, perdón, Néstor, y hablando en términos generales, ante todo lo que es cambio climático en general, conocemos que una de las principales fuentes de metano es el ganado, ¿no? El ganado es el que más, de lo que más genera metano y por ende es la súbita de la temperatura en nuestro planeta. Y a eso sumado los agrotóxicos y todo esto, sumado a la pregunta de John, el panorama de verdad que cada vez Entonces, no, pero hay esperanza. Sí, no de la que están hablando ustedes ahora. Hay esperanza. Y le voy a decir en qué está la esperanza. Aquí hay una cantidad de gente que está ensayando, que se está... ¿Cómo puede ser la vida distinta? Se están reinventando la vida. Hay proyectos de agroecología. Están las organizaciones animalistas, como en las que participa o ha participado este joven aquí, que son realmente muy promisorias en tanto significan un cambio de mentalidad en nuestra relación con el resto de los seres vivos en el planeta. Yo confío mucho en eso. Hay propuestas como por ejemplo la de Pan Rebelde. La comida también es un acto político y que le están metiendo fuerte a eso. Eso es lo que se llama, perdón Néstor, en otros espacios, alternativas al desarrollo. No. ¿No? Bueno, no. Lo que pasa es que nosotros tratamos de evitar el uso de la palabra desarrollo porque alude a un concepto que es el que nos tiene en este problema. Concepto vago. El problema que nosotros tenemos, preferimos hablar más bien de proyectos de vida o de el buen vivir. Porque uno de los dramas que nosotros tenemos es que no tenemos palabras para nombrar nuestros sueños, no tenemos palabras para nombrar nuestros deseos. Entonces siempre hablamos del desarrollo y siempre recurrimos a eso, que es lo que nos trae hasta esta situación. El concepto de desarrollo es un concepto inapropiado para hablar de los fenómenos humanos, de los fenómenos políticos, porque el concepto de desarrollo es una cosa que es un concepto que nació en la biología y bueno, es una historia larga que no voy a contar ahora, pero que no tiene que ver con la vida social y cultural, porque la vida social y cultural es un invento que hacemos nosotros, si bien podemos ir en un sentido o en otro, nosotros no estamos condenados a tener que vivir de una determinada manera, o sea, de que si hoy somos 100 millones o 7.800 millones como somos hoy, que entonces mañana tengamos que ser 15.600 millones y que eso está bien, o que si hoy tenemos la capacidad productiva de 100 millones de dólares, pues entonces que dentro de 20 años tengamos que ser 200 millones. Nosotros no estamos condenados a eso, y es más, es a eso a lo que tenemos que renunciar si estamos pensando en la posibilidad de un mundo mejor o de una vida mejor. Volviendo a las propuestas que hay aquí, las organizaciones, por ejemplo, que defienden opciones alternativas o opciones diversas en lo de roles en la sociedad de género o en la sexualidad, es también algo muy importante. Los mercados agroecológicos, los mercados campesinos, el neocampesinismo, el neoruralismo, las ecoaldeas. Hay una cantidad de gente, la agricultura urbana. Bueno, hay una cantidad de gente que está ensayando cómo vivir de otra manera. Y de una cosa estoy convencido, las posibilidades de un futuro mejor y digno para nuestras condiciones como seres humanos están en nuestras propias manos. Del Estado ya no podemos esperar prácticamente nada, o muy poco del Estado para que vaya a resolver esos problemas. El Estado ha devenido en un simple instrumento en las manos de los intereses de grandes conglomerados económicos que precisamente no están pensando en la vida ni en el bienestar de la gente, sino en el bolsillo y en acumular capital y acumular poder para ellos. Y desechar al resto, sacrificar al resto, que eso es lo que está sucediendo aquí con las aguacateras, con las pineras, con tantas granjas avícolas, con tantas granjas porcícolas, con los sitios para disposición final de basuras como basureros y no como rellenos sanitarios. Es más, nadie está pensando aquí en reducir la generación de basura, ni en reducir la población. Miren, uno de los aspectos de la crisis ambiental
es que nosotros cada día somos una sociedad más vulnerable. No deberíamos estar permitiendo ni que aumenten las infraestructuras, ni que aumente la población en esta región, porque esta región es una de las regiones con mayores y las más peligrosas amenazas de desastres generados por eventos naturales. Por ejemplo, el volcán Machín la última erupción fue hace 870 años más o menos. En cualquier momento podría ocurrir una erupción de ese volcán. Está activo hace más de 30 años. Va a suceder en algún momento y podría ser en cualquier momento. Bien, podría ser en 5 años, en 50 o en 500, no hay forma de saberlo. Pero el día que ocurra, cuando ocurra, por ejemplo, Armenia y Calarca, lo más seguro es que habría que evacuarlos para el resto de la vida de la gente que salga. O sea, no es un cuento. Y yo esto lo he escrito y nadie, técnicos o conocidos, por ejemplo, del Sistema Geográfico Nacional o cosas de esos, lo han confrontado. Porque es que es así. Eso ya está, hay un mapa de riesgo, un mapa de amenazas más bien, que ya fue hecho pero hace mucho tiempo, a finales del siglo pasado, y con base en eso, que es un documento oficial, tú puedes más o menos darte cuenta de eso. Pero seguimos acumulando gente aquí, seguimos haciendo la infraestructura más importante económica del país, seguimos pasando con la carretera del túnel de la línea que pasa esa carretera ahí cerca de Cajamarca, a 6 kilómetros del volcán. Eso, el día que ocurra la próxima erupción, no queda sirviendo para nada y el país va a quedar partido en dos. Es una equivocación grandísima permitir que se siga incrementando la actividad económica y la población aquí. Eso es parte de la crisis ambiental. Y de hecho se tiene registrado que cada eventual, no sé, 250, 300 años, la población de acá se ha desaparecido, o sea, se ha tenido que emigrar, se ha desaparecido por una u otra razón, pero es debido precisamente a esa amenaza volcánica. Néstor, quisiéramos compartir otros 2, 3 programas por lo menos, porque no solamente la importancia, sino que la educación ambiental es lo básico para que toda nuestra comunidad se entere y para que participe también. Los invitamos para que estén muy atentos de todo este tipo de manifestaciones, actividades sociales y ambientalistas que hay en el departamento, que debemos seguir, aunar esfuerzos con ellos, apoyarlos constantemente en una lucha por salir adelante, por sacar adelante el departamento del Quindío. Una de estas actividades, por ejemplo, con el festival también vamos al festival en estos días, que todavía va hasta el 20 y pico. Hasta el 20. Tanto. Finlandia, Salento y unas actividades que al final van a ocurrir aquí en Armenia, en el Centro Metropolitano de Néstor, Convenciones. yo sí quiero, ya para cerrar, que nos haga una recomendación, y es que nosotros, como seres humanos vivientes, inconscientes de este mundo, ¿qué podemos empezar a hacer, así sea pequeño, para poder aportar a todo esto que hoy nos ha contado? Yo estoy sumamente preocupada. Sí, pues me ha entristecido verte entristecer. Sí. Pero te recomendaría una cosa. Mírate un documental que se llama Antes que sea tarde. Es un documental que ya tiene como 6 años de haberse emitido, que está DiCaprio. Buenísimo. Es buenísimo. Hora y media. A la gente le atierra ya que uno pueda utilizar hora y media para eso, pero en estos días precisamente inicia una campaña indicándole a la gente, por favor, véanse ese documental, vean las evidencias. Y eso te va a llevar necesariamente a cuestionar la manera como vives, para empezar. Y complementalo con el discurso que dio este señor Harrison Ford ante el panel internacional de cambio climático, donde el hombre hace también una referencia a ese asunto. Los recomiendo a ellos porque son unos buenos comunicadores y lo hacen con unos argumentos y unos documentos pues que son incontrovertibles. Eso está sucediendo y eso con seguridad te hace avanzar un paso en la conciencia que puedas tener acerca de eso. Ahora, luego vienen las decisiones que tomes en tu vida cotidiana y que te convenzas de una cosa, y es que tú puedes, o sea, si queremos un mundo mejor lo tenemos que construir nosotros mismos, y eso empieza porque tú modifiques la manera como vives. Así es, pequeñas acciones para ver grandes resultados. Muchísimas gracias, Néstor. Sí. Muchas gracias, Néstor. Y nunca dejar de hacer nada por creer que es poco. Haz todo lo que puedas.
algo cortico, recordar a los oyentes también algo que usted también nos ha enseñado durante tantos años, cambiar ciertos términos, reforestar por restauración ecológica. Sí, señor. eso de la reforestación es una mentira. Que empiecen, porque aquí hay una empresa que llama es que Reforestadora Andina. No es reforestadora, ni es andina. Es explotadora. Sí, es una empresa forestal que es lo contrario y no es andina, es irlandés, norteamericana y no existen holandesa. bosques de aguacates, por favor, ténganlo presente. Ni de pinos, ni de pinos. Bueno, son cultivos gracias comerciales. por la compañía, los compañeros de la mesa de trabajo. Nos despedimos aquí en Bambú Comunicaciones. Nos encontraremos en una nueva emisión. Gracias a todos. Hablamos con la comunidad. Envíanos tu nota de voz al 321-751-0222. Voces comunitarias por Bambú Estéreo. Aroma de café, susurro de guaduales. Establecemos contacto con la comunidad. Envíanos tu mensaje al 321-751-0222. Bambú Estéreo.